Muy buenas Red Runners, bienvenidos a un nuevo directo en el que vamos a videojugar a Bastion. Tenía ganas de empezarlo, muy buena gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estoy solo, porque Andrea pues, está en el salón, está haciendo cosas de la vida adulta. Arranca el Bastion, que tengo ganas de jugarlo. Tengo aquí el mando ya enchufado, espero que me funcione. Ahora, a Andrea le va sin problemas, sería muy raro que a mí ahora de repente diga, pues el tuyo no va. Tengo aquí mandarina y tengo agüita con de este limón. Vale, esto... Hostia, espérate. Que se me ha abierto el juego donde no es. Esto por abajo. A ver. Opciones. No. Configuración. No, coño, que es pantalla, hostia. A ver. Quiero. A ver. Ostras, espérate. ¿Qué? Se me ha... Vale. Vamos a bajarle el volumen a la música. Un poco los efectos. Vale. Y en pantalla. Vale, voy a salir del juego. Porque... a ver. Nos ve... No, esto no era. Pues... A ver cómo lo hacemos. Vale, el juego se me abre en esta pantalla. Puedo moverme el OBS a la otra y apachula. A ver, gente, creo que es lo que voy a hacer. Voy a moverme el OBS aquí. Vale. Y de aquí... Ahora mismo estoy viendo el OBS, no os preocupéis, no rayarse. En vez de este... Que capture este. Vale. Muy buenas tardes, Michael. Y ya está, por ahora sirve. Tengo yo aquí el juego. Aquí el OBS, ok. Vale, y ahora quiero ver si me funciona el mando. ¿Qué tal? Pues aquí configurando esto, que igual lo debería haber hecho antes de... Muy buenas, Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, resolución esta. Aquí, que se vea bien. Pero yo lo que quiero saber es... ¿Me funciona el mando? ¿Cómo va ese hombro? Bien, bien. Va mejor. Ah, el mando no va. O sea, el mando no me hace ni putísimo caso. Así que creo que lo voy a jugar con teclado y ratón y a tomar por saco. A lo mejor es hasta más cómodo, ¿sabes? Nosotros bien, bien. Hoy ya tranquilito. Hoy hemos estado... Espérate. Configuración, la música. Me voy a bajar un poquito, tío. Hoy bien, hemos estado tranquilitos, en casa. Hoy no hemos salido, no hemos tenido que ir a trabajar.
Pues está de chill. De hecho, casi me acabo el Advance Wars. El 1. Y nada, ahora a ver cómo va este Bastion. Tengo aquí mi mandarina. Mi bebida, mi agüita con limón. Y vamos a darle. ¿Normal o sin sufrimiento? Vamos a probar el normal. Y si veo que tal, me cambio al sin sufrimiento. Entiendo que se podrá cambiar después. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ground forms up under his feet as if pointing the way. He don't stop to wonder why. Me estoy preguntando muchas cosas ahora mismo. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. Vale. Vale. Me ataca con el ratón. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone Ah, at es an fácil para instant esquivar, vale. in the calamity. Travo, entonces va a tener más acción de la que yo esperaba. Pero bueno, no pasa nada. A ver, tira para allá. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella, forced out from underground. Kid pops him good. Fella got a piece of him, though. O sea, este tipo de narradores... And then he falls to his death. I'm just fooling. Este tipo de narradores no me suele molar, ¿eh? Que sea tan brasa no me suele gustar. Bueno, tío. Ya estoy viendo lo que está pasando, no hace falta que me lo cuente. Pero es que esta gente hizo el transistor, o sea, esta gente es Dios. O sea, por ahora se lo perdono. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Gotta hold her still to spin up the chamber. Vale, vale. Kid's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. Vale. A school of squirts tunnels up around him. Must have fled here from the mines. Aquí, aquí, perro. Aprovechamos, hombre, no, ya que estoy al lado, pues me tomo una pocioncilla. Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. It's a wonder the old saloon's still standing. Used to have the nicest view. Vale, por aquí. Por ahora guay, ¿eh? Por ahora bien. Me estoy adaptando incluso a jugar con teclado y ratón, que no suelo jugar He nada sets con foot teclado y ratón. inside one of Celandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him before his drinking did. A esta manzana no sé qué hacen, Then pero yo las he Kid cogido. finds his trusty shield. Vale. Un escudo. Vale. The security takes him for a petty thief.
Special delivery. Gas, fellas. Hostia, no esperaba que hubiera enemigos aquí. Windbags start turning up for last call. Mucha gente. More squirts start coming out of the woodwork. A big old fella pops out in front of the kid. Them windbags are playing for keeps. Ya no veas, ya. Creo que no llevo ni 10 minutos. Casi palmo, ¿eh? Kid sees the way to the Bastion out the window. It's a bit of a drop. Tía, me tengo que acostumbrar. O sea, He gets a good look at los things controles on van his más o way menos bien, down. pero. Y yo. Me He tengo que lands on hacer. top of a breaker's bow, and it ain't broke. Wasn't long Vale. before the kid could loose an arrow, strong and true. La tengo que mantener pulsado, ¿eh? Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. Right back at ya. Vale, pero aquí hay dos. Bueno, espérate, aquí hay otra cosa. ¿Dónde va? The kid pockets a memento from a breaker, once the fastest man in the land. Algo tirante. Que se va a la verga el niño, ¿eh? Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Vamos a ver. Dos restantes, pero esto. Vale, me da más uno. Torbellino. Picks up a few pointers from a dusty old tome. Para realizar un torbellino. He's a mighty fast learner. Vale. Sí, me toma. Espérate. Gracias. Vale, con el tónico negro este, lo que me permite es hacer torbellino. Entonces lo suyo es que no lo malgaste. Kid better ¡No! watch his step. Se fue a la verga. Tómate uno de estos que te hace falta. Vamos bien, He vamos finds bien. the distillery, right next to the arsenal. Tough part of town. La destilería, bueno, me está diciendo que entra a la destilería, sí. One sip of the spirits in that distillery, and the kid'll feel like a new man. Más 10 de salud máxima. Más 10 de probabilidad de golpe crítico. Yo creo que voy a empezar subiendo la salud. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job.
Ah, que me puedo cambiar. Vale. Me puedo poner este. Este me gusta más que el arco cargado. Vale, en el arsenal me cambio de las armas. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Vale, en el arsenal me cambio las armas y en la licorería me instalo como mejora. También os digo, yo creo que este va a ser un juego para... O sea, siendo el tipo, la gente que... O sea, viendo el tipo de juego que hace esta gente... Yo creo que este va a ser el típico juego para experimentar con las cosas de comiendo y esas cosas. The Bastion's real close now. Ya me han dejado colorete, ¿eh? Vale, un tónico. O sea, aquí a ver si me dan más tónico, tío. En verdad no voy mal, ¿eh? Vale, ahí... No me he pedido, ¿eh? Vamos a tomarnos uno. Algo pesado. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Hostia, la que me están dando. Me queda una. Bad time to run out of black tonic. Vale, pues más o menos. No vamos mal, ¿eh? Me he caído por un hueco, de verdad. No, me he vuelto a... Soy gilipollas, me he caído 2 veces. Robs a scumbag of his last meal. Tío,
Tío, qué pedazo de puerco que me está dejando sin sitio, tío. Mira que ya está medio muerto, tío. ¡Vamos! La puta madre, tío, lo que ha costado. Nivel 2. La puta madre, tío. También digo, me lo esperaba, porque esta gente suele hacer juegos, digamos que no son los más fáciles del mundo. Tampoco son Dark Souls. Por ahí no era, por lo que sea. A ver, la verdad es que sí, O sea, parece que no, pero este tipo de juegos a mí me molan mucho. Además que seguramente es lo que he dicho antes. Supongo que después te dejarán probar diferentes habilidades. Tendrá movidas casi para que esté más guapo. Kid has a feeling he better get a move on. Sí, The place igual is starting to fall. Igual deberíamos correr un poquito por lo que sea. See, that core kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Down No. he goes. Down toward the Bastion. Oye, que me he muerto, ¿no? Now the kid sees something stranger still. His mind races. Ah. Vale, he llegado al Bastion. Did anybody else survive? He llegado al sitio importante. Sure enough, he finds another. Pero vosotros pensáis que este es el primer juego de Super Giant, Que este es el primer juego que ha hecho esta gente. O sea, el primer juego que ha hecho esta gente. Y está de locos, tío. Debatir. Que habrá gustado con la muchacha, ¿no? This is the Bastion, all right. El extra de deseado lo tengo sin tuya, pues ya te digo, juegazo, Muy bueno, guapísimo. All I tell him is to set that core of his on the monument there. Then no me gusta lo del narrador, ¿vale? Porque es como... No sé, me gusta que me hables directamente, no hay que venga un nota contándome todo lo que ha pasado, ¿sabes? Enough to point the way to the cores. Pero vaya, yo después de jugar al Transistor... And just like that, the Transistor es juegazo, el ADE no lo he probado, pero tiene eso, otro juegazo. Growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Vale. Y estoy jugando un teclado y ratón, Well, not entirely. Vale. ¿Esto cómo va? A lo mejor tengo que venirme por aquí antes. Claro, esto que está iluminado igual es importante que lo vea. Cimientos. Kid ponders what to build. Ah, esto es para ir al arsenal. Sí, ahora mismo no me hace falta ir ni al arsenal ni a la destilería. A lo mejor pulsando la E, estoy yo ahí haciendo mongol. Sí. De hecho, este es el primer juego de la gente que hizo la ADE. No es de la... O sea, es el primero que hicieron. Oye tú, que no me he enterado. ¿Qué coño tengo que hacer? Always much to say.
El transistor es juegazo espectacular. Yo este me lo compré por el transistor más que por el ADE. Porque el ADE, ya te digo, como no lo he probado. Vale, esto me vuelve al... Voy a ir al arsenal. The Bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. Los tres con DLC, dale de uno, oye. Ni te lo pienses. El de torbellino me ha gustado. Así que me dejo esta habilidad. A repeater goes with a hammer better than a box of nails. Yo el ADE, ya te digo, no lo he jugado. Pero es que el transistor me voló la cabeza. Es que el platino y todo en la Play. Guapísimo, oye. Y desde entonces me declaré, dije yo, You don't know what's out there waiting for. el Bastion lo tengo que jugar sí o sí, oye. Ahora sí me deja. The Skyway. Now the kid can ride the wind to distant lands. Vale, tengo que venir aquí, ¿no? ¿O a dónde tengo que ir? Cuartel de los destructores. Vale, aquí hay un núcleo. Tengo que ir consiguiendo los núcleos para poder ir cada vez más lejos. Vale. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Tío, lo único que no me gusta es el narrador, tío. Es muy pesado. Pero muy pesado. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? Vale, me deja golpear. Eso es que va a haber mandanguita. He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Hostia, ¿a dónde vamos? Vamos por aquí, ¿no? Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. ¿Esto qué es? Un pollo frito. ¡Ey, hijo puta! Capucha hecha girones. Y yo diciendo que era un pollo frito. No why gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. Y aquí que hay... Bueno, esto es decoración, ¿no? Sí. Oye, ¿y el Bastion no estaba en el Game Pass? Pregunto, ¿eh? And there it is, but it's locked down tight in an alloy cage. O sea, desde la ignorancia más absoluta. A blustery old foreman. Ya, y yo, hermano, Like he's showboating for the crowd. hermano. Pero ¿y esta pechada de gente que se ha metido aquí de golpe? No, ahora ya te digo yo que yo no tengo ni pajolera idea de si está o no está. Tengo que conseguir hacerme hueco. Porque este es un pedazo de hijo de puta. Que va a venir a dar por culo todo el rato, ¿verdad? Distancia y disparando. Como si esto fuera un Dark Souls. Venga, Michael, que vaya bien las clases, guapísimo. Besos, besos. Tía. And now there's a new marshal in town. Hijo
Hijos de puta, tío. La madre que me parió, me han dejado tiesísimo. Pero bueno, ya tengo el núcleo. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Vale. Pero por aquí ya no hay nada más. Ya, gracias por darme una poción porque me ha dejado ligeramente tiritando, ¿eh? Vale, para arriba ya hemos ido. Ahora venimos aquí. Recargamos las curaciones y vamos a ir por aquí. A ver qué hay. ¿Os alejáis? Pues os disparo. Kid ain't ever seen an elephant squirt before. Como que una aspirante a elefante. Folks will never see one again. Reclamo de aspirante. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Pulsa Q. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. Vale, vale. No me ha molado esto, ¿eh? O sea, me mola más el torbellino. A la que pueda me lo cambio. Esto es solo para esto. Keeps Sí, telling himself he tiene better pinta que watch sí que his es solo para step. esto. Tío, porque pensaba que tenía el puto torbellino. Pensaba que tenía el puto torbellino. Entonces iba a usarlo y me han metido un Them bombazo, ¿eh? squirts just don't know when to quit. He heads for the biggest dump in town. Scumbag Alley. Some scumbag still feeding off the city's own trash. And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. Mira eso. The calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. Hostia. Y yo que me tira. They always said old Gershel wouldn't go without a fight. ¡No! Hacia la verga. Vale. The rest of the path is gone for good, and his city crest won't bring it back. Vale. Que por aquí no hay más. Que me vuelva. Me dice. Oye, que ahí hay un cofre, señor. ¿Pero qué hacen peleando aquí? Que aquí es donde tengo yo. ¿Esto qué es? Algo afilado. Vale, eso ya solo me queda un camino, que es el de aquí, que es el de acá. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Qué pesadito eres, de verdad, ¿eh? Qué pesadito eres, de verdad, ¿eh? Somehow that old forge is still standing. Vale, vamos a ver qué hay en la forja ahora. Inside the forge, Key can fine-tune those instruments of his. Algo pesado. Mejora el material para el martillo. Vale, me mejora el martillo. ¿Esto cómo me mejora? El arco. No, el martillo. Y esto no me sirve para nada. Vamos a mejorar el martillo. Selecciona la mejora.
más 50% de daño, más 10% de probabilidad de crítico. El daño. Kid's lifelong friends looking fit to keep on fighting. ¿Me puedo coger otro también? Ah, no, vale. O uno o el otro. Vale. Pues yo creo que el daño. Porque al final la probabilidad de crítico, a ver, está bien. Ah, espérate, también me puedo mejorar esto. With a good length of miscut, that bow's like La new again. más penetración siempre es mejor. Y ya está, ¿no? O sea, realmente por aquí ya está todo hecho. Hostia, tío, qué pesado eres. Qué puto pesado eres, tío. A ver. Me voy por no luchar contigo, me voy. Ahora que tengo el núcleo, podré ir a otro He sitio. comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. ¿Tú qué? The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under him. Vale. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Vale, ahora hay que decidir qué construimos aquí. A ver, yo creo que el taller está guay para poder cambiar de armas y tal. De hecho, voy a ir a cambiarme el arsenal, perdón. A poner el torbellino, que es la buena. Pero ahora, ¿qué construimos aquí, gente? La forja. Esta es para mejorar las armas. Y la destilería es para los tónicos. A ver, los tónicos me mejoran las estadísticas, la forja me mejora las armas. Creo que es mejor mejorar las armas. Nuevas mejoras disponibles, vamos a ver. A lot of things need fixing up in this Ah, world. nuevas mejoras And we can disponibles. start right here. No hay nada. Gracias. Vale, pero si son... Bueno, aquí tengo dos. Aquí podré poner otra, 3. Y esto ya es para salir. Y entiendo que este lado... Bueno, aquí por ejemplo podré hacer alguna más, ¿no? Esto por donde he entrado. Vale, Picked Skyward. up traces of other cores while the kid was out. Vale, a ver. Núcleo localizado y núcleo localizado. Vale, aquí hay dos núcleos. Ya no voy al mapa. Para abajo, para el lado, para arriba. Digo yo que si el mapa es tan grande. Aquí ya está y aquí ya está. Aquí hay un núcleo y el crisol. El camino del anochecer. Y esto es un campo de prueba. Que en principio no. Voy a ir al crisol. Me ha llamado la atención. In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on a squirt. No voy a... Aterrizado bien. Of all the plans to survive the calamity, it had to be stab weeds. La pincho hierba. Vale, tiene pinta de que no va a acerque a eso. Porque me va a dar un pinchacito. Por ahí no era. ¿Esto qué es? Algo es desagradable. Vale.
sorprende que no haya ya If para there's a core, he rellenar. figures it ought to be deeper down. Para rellenar pociones y eso, Core stuck inside one of those fancy cages. Nada quería coger. Some of the stuff lying around is downright dangerous. Usar las minas. He throws a switch. Now what could possibly go wrong? Quite a bit, as it turns out. The cage starts lifting from the core ever so slow. All Kid can do is wait. Shipments start falling in. Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. Ya, tío, pero lo de las minas es una cagada. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. No me mola mucho de las minas. El del torbellino está muy OP, tío. Las minas son más pochetas. Bueno, pero espérate, ellos hacen daño a las plantas. Scumbags don't take kindly to interlopers. Y si esto solo aguanta. Even some gas fellas take his corner. Birdie pop that mean old foreman. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30, hard to tell. Squirts get real territorial around the core. Then a shipment of free samples shows up. One thing's for ¿Cómo sure, está esto, the cage is awful heavy. It's a troublesome scene, to be sure. ¡Ah! 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 It ain't all bad, as the kid finds some spices from the motherland. Tax-free. A few moments left. The core goes free. 10, 9, 8, 7. Give or take a few seconds. Finally, the core's within reach. And done. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. No, tío. Me van a dar vueltas en tuya, la madre que me parió, tío. ¿Pueden dejar de pegarme durante 2 segundos, por favor? Lo he pedido educadamente. Como van eso, pues mira, todavía no me he muerto. Lo cual es bueno. Ahora, estos que se ponen a dar vueltas son unos hijos de puta. Eso es un dato. Objetivo. Tangible, real. Y me faltan estos putos mierdas que se han quedado ahí. No sé si están bugueados, qué coño les pasa. Y es yo.
Ponte a tiro, cabrón. ¿Qué me falta? ¿Qué te da el cristal? Ah, coño, ¿qué hay aquí? Soy un pollo. Estoy intentando volver por el otro lado. Podría haber tirado 6 años ahí, ¿eh? I still remember the look on his face after that one. Por cierto, ha habido gameplay del Tenkaichi 4 para los amigos Sparking 0 oficialmente. The old world's finished, but the new world's just Ahora a getting las 3. started. Lo vamos a ver esta noche a la 10 en Pergalandia, ¿vale? Yo no he visto nada. Pero esta noche lo vemos en Pergalandia. Folks Vale. voyaged across the boundless sea to found Celandia. It was good living here for a while. Sí, ya está. ¿Cómo me vas a contar? Lo que es el Dragon Ball Sparking 0. Ha enseñado hoy gameplay. Trailer gameplay Makes de 12 time to sample minutos, una spirits movida. from my personal supply. El Budokai Tenkaichi 4. El Dragon Ball nuevo. Y entonces no lo hemos visto. Sí, no vea la que ha montado ahora. Yo no he visto nada y lo vamos a ver en Percalandia esta noche. Este ya está activo. Joder, tengo pecha de pociones ahora, Vale, ok. Aunque ya te digo, hoy creo que vamos a estar Nico y yo nada más. Y también vamos a hablar del Sandland, del juego nuevo de Toriyama. Vamos a estar hablando de los dos, un poquito. Yo la demo del Sandland la he probado, pero la verdad es que no me ha gustado mucho. Ha sido rollo muy... lleva mechas y tal. No me mola mucho. Pero bueno, esta noche la vemos más en profundidad, a ver qué tal. A ver cómo a qué le parecía a Nio. Tío, pues a mí no me ha gustado, ¿eh? Yo he probado la demo y no me ha molado mucho. Yo no tenía ganas tampoco, porque era como... Solo sé que de Toriyama. Pero que por lo... O sea, que el dibujo de Toriyama... Hostia, me ha activado esto. Desde la Play 1 no tocó demo, no veas, Con la hobby consola y yo con la Play manía, cabrón. Esas demos eran buenísimas. 100% de probabilidad de daño crítico, pero solo cuando la salud esté por debajo del 33%. ¿Cómo? ¿Me repite ese numerito? 33% de velocidad al defender. Me voy a coger este por lo de Fetching fizz is like a Villagos. mouthful of nails, but the benefits are worth it. Vale, y aquí se supone que hay cosas nuevas. Ah, esto. Vale, es para mejorarme esto. Me he instalado el Elden Ring y tengo miedo de jugarlo. ¿Por qué? De lo malo que soy. Anda. Si ya le saca el platino, Sentuya, ¿qué me estás contando? O sea... Tío, espérate. ¿Más velocidad de recarga? ¿O más capacidad? Turns out those capacidad. old bones still have some spark in them. Va, hombre, el Elden Ring. Facilito. De hecho, es el solo más fácil que hay. Tú lo único que tienes que hacer es ponerte a explorar como si no hubiese habido un mañana. Sube los niveles como un cabrón. Y listo. Que va. Que no, que se me dé bien, que no. O sea, que no se me dan bien. Couples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure, though. Pero es que, ya te digo, es tan sencillo hasta que te dan al cabrallo. Bueno, entonces no jugamos apenas. Torrentera, roncera. Aunque yo lo llamaba roncero. Por tomar roncero. Pero eso, tú coges
Y yo, es que los Souls son muy fáciles. ¿Por qué? Porque te dice, se me da mal. Súbete 10 niveles, ve 50 niveles por encima del jefe, que tú lo hagas. ¡Buf! Y le quites media barra de vida. Ya verás tú lo difícil que es el juego en ese momento, ¿sabes? El modo fácil de los Souls es farmear como si no fuera un mañana, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Una shisha? Pues me la he cargado. But then, somebody gets to the core before the kid. Yeah, so. Floor starts giving way under the lightest step. The single panic squirt could bring the whole place down. Tierra firme. Fragments of the old world rain in the sky. No, no me he cambiado las minas, tío, con las putas minas. Sigo con las minas, tío. No fotis. Well, the path ain't exactly open to visitors no more. Security's all fired up. A ver, es que no me puedo quedar quieto, tío. Porque se me cae el suelo. ¡Vuelvan a ponerme el suelo! Quick and careful is the only way to go. See, the path was intended for leisurely strolling and such. Not so much for noise and tomfoolery. No. Ya te digo, generalmente la gente dice, no, queda mal. Mira, Andrea era como, no me voy a pasar, ¿cómo voy a pasar el blog? Pues no sé qué, no sé cuánto. Ya. One of them bridges whips the kid along. Facilito. Y se lo pasó. Air travel always was an iffy Ya proposition. te digo, es más la fama que tiene a que sean difíciles de verdad. The calamity changed everything, even where the wind blows. Ya no sé. Vale, aquí hay una fuente, pues. Well, if we mastered the winds in the old days, we can do it again. But the question is, who else could have taken the core? Vale, alguien se ha llevado el Well, núcleo ain't que no venía a buscar. survivor stole the thing. Scumbag ate it by mistake. Tough break. Unlike the kid, that core ain't coming back. Vale, o sea que venía aquí para que se ría en mi cara de payaso, ¿no? No, they used to ship live munitions down the path. Granada de mano. Find time to find them. Usa tú para avanzar granada.
it's wise to toss those things plenty far away. Vale. Algo quemado. Vale. Se ha llegado. Even gas fellas need some shut-eye from time to time. They get real cranky when you wake them up. Vale, pues aquí ya hemos terminado. In all this toil, Kid keeps coming back to an overwhelming question. Who else could have survived the calamity? Que es agradable cuando coges un trozo de mandarina y está agrio, tío. So he didn't find the Encima ha core sido el that último. time, but that ain't about to stop us. Tía puta, tío. Uf. Vale, o sea que el viaje que he hecho ha sido un poco... Bueno, espérate. Si me he encontrado algo... Claro, aquí me cago en una mejora por cojones. Ah, pero está bloqueado. Voy a otra mejora para todas las armas. Menos para las que tengo. Vale. Jardines colgantes. Y los campos de prueba. Los campos de prueba voy a pasar 1,5 kilos. Jardines colgantes. Supuestamente hay un núcleo. Vamos a ver. Vamos allá. The dead welcome him with open arms. The calamity took everybody after all. Kid sees it plain, frozen faces all around. A reventar la chicha. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. It was someone like him. ¿Veis ahí una nota? Kid sees him there agape, in the flesh. Vale, entiendo que se llega It's a a... snag or two trying to get to him. He ain't about to stop, no matter what. He's got so many questions after all. Que no me quita la granada. Just ain't got time for answers. Vale, ok. The Thunder brothers didn't make it. They never saw what it was like beyond the walls. Nordy, the bird boy, didn't make it. The Jawsons, they didn't make it. Grady Sr., Grady Jr., they didn't make it. But him, he survived. Vale, espérate, que aquí hay algo. 0 Ura. Kid finds proof enough that man ain't from around here. El señor está quieto. Just think, Estoy llegando. without that man, we wouldn't be here right now, would we? The core survived as well.
Kid does what he has to do. Ah, And coño, then- vale. What do you say to a man who's seen too much? Kid hasn't a clue, but he says this. We have to go. Please. El superviviente aceptó regresar al Bastion. He's a proper gentleman, that man. His name is Zolf. No hiding he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Celandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other. For the first time. We fought the Ura decades ago. But that was then. Things are different between us now. Vale. Vale. Trofeito de Steam. Vamos a hablar con este señor. He ¿Qué was nos dice? born in the Tazzle terminals. The Ura sent him on a mission of peace to our city, and he's lived here ever since. We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. For Zolf, Celandia was like a second home. He's real worried about his first home, too. Far to the east. Vale. Pues entiendo que o se me ha abierto mapa. Bueno, espérate. Voy a quitar la granada. Oh, no, ¿qué coño? Si tengo un núcleo que no he puesto. The cores, they remember. That's why this place is coming together. Vale. That's why things are gonna be alright. O sea, cuando vaya haciendo núcleo, esto se vaya haciendo cada vez más grande. Entonces voy a poder ir construyendo cada vez más cosas. Vale. Well, look what we have here. Punto de homenaje. Y objetos perdidos. Yo creo que no sé, voy a hacer punto de homenaje. Nuevas vigilias disponibles. No The sé para qué es memorial. esto. Here, a kid can pay respect to the old world and earn it in kind. The valediction. Just another one of my sketches. Vale, Nothing more. si voy haciendo esto, me va dando cositas. Vale, o sea, son como Words can't misiones express what secundarias. happened, Vale. but they're all I got. No, aquí no es. ¿Es aquí? No, tampoco. Vale, es abajo. Tócate la polla, ¿eh? El último sitio al que he ido, mira. Que me quiero poner otra vez el torbellino. Pues venga, vamos a ver qué mapa hay ahora, vámonos. We tracked down a couple more cores near the edge of the city. Vale, tenemos huerto de pit y fuerte ceniza. Vamos a ir al huerto. Os voy a llevar al huerto. ¿Qué os parece? ¿Parece bien? ¿Parece mal? Ya estamos de camino, así que... No use Follow me. praying to the gods these days. No time for it either. Pith orchard. Place is a dead end in more ways than one. Por ahí me camino y por aquí. Folks used to make pilgrimage here. Hostia, no Pay veas, their cabrón. respects to Pith. Ponlo un poquito más Oh. estrecho si puede. Que casi me caben los dos pies. La madre que me parió, tío. Well, the gods are long gone now. And the orchard core is long gone too. Seems Pith ain't much of a watchdog.
Pith stood for something once. Something real. In time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. Algo áspero. Pith makes a decent scarecrow, at least. Ciao, ciao, ciao. Then Pith lights up like a rodeo. Kid breaks him to bits. Must have been guarding that shrine. Bueno, pero aquí también te digo, hay fruta para parar un camión. So what'll it be? Invoke the gods? Or tell them off? Pith. Kid decides to press his luck. Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Vale, o sea, con lo que he activado del toro, lo que hace es que los enemigos sean más fuertes. Lo cual es un poco casi. Kid ain't never seen windbags that quick. Maybe old Pith put a scare in him. Completado los cazadores, vámonos. Kid passes Pith's trial, and he's richer for it. La puta madre. Pith de peluche. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Kid ain't found a core, but at least he found Zolf's precious shrine. Vale, aquí no había núcleo, pero, coño, me he hecho una invocación. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Oh, ¿esto qué es? Aquí hay, claro, que ha hecho una misión antes. The trappers, daring bunch of fools. They'll be missed. Zolf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. Meme. ¿Tú qué? ¿Qué te cuentas? The Ura feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls.
Vale. Y aquí tengo para hacer uno y otro. Esto no sé qué es. Ha salido ahora. Entiendo que será, pues yo que sé, donde viva el pavo este o cualquier movida. Vale, ahora al fuerte. Y aquí se habrá un núcleo, supongo, ¿vale? There's only one way to Cinder Brick Fort. The hard way. Sure, the city marshals may be gone, but now the fort's crawling with windbags. Nada. The calamity was mercy for normal folks. The windbags ain't so lucky. Vale. They've been left to freeze or starve or face the kid. Qué cabrones, tío, me han salido por la espalda, tío. Vale. Vamos a recargar esto. Well, windbags young and old keep fighting for the fort. Vale. At least the marshals left the kid a parting gift. ¡Ojo! ¡Un trabuco! Something the windbags just can't handle. Something that'll punch clean through their greasy hides. Mira qué vasto, ¿no? Windbags ain't much different from normal folks. All they want's a warm place to stay and a decent Completado los meal. alguaciles. Vale. Vale, con el trabuco tengo un problema, y es que Good voy thing the tan sobrado windbags don't know kids fresh out of health de que times. pienso que hago 30.000 trillones de daño, This very fort. que después en verdad no hago tanto daño. Could have been minding the business underground like in the old days. Vale, pero es lo típico de cuanto más cerca. Windbags can't use the marshal supplies, but Quiero the kids sure probar un can. poco más el trabuco. O sea, cuanto más cerca, más daño. As for the windbags, Cinder Brick gave them enough heat and metal to munch on for a while. Well, the fort ain't theirs by right. Can't blame them for wanting it, though. So many of those sorry things holed up inside that old fort.
El trabuco en verdad está chetado también. Y no tengo ningún problema en usarlo. Kids blasting everything in sight with that newfangled musket. Hostia, se fue a la verga. Cúrate. Cúrate, puto. Security's plane gone haywire. Windbags gummed up the works. They trapped the kid in the middle of the fort's parade grounds. Tiene pinta de que va a estar divertido, ¿no? Then they bring out Glutus and Glandon and all their scumbag uncles. They got something to gain, and only their sorry hides to lose. Kid takes down Glutus, or maybe it was Glandon. The uncles go out with a whimper. The windbags finally get the message. Bueno, pues ya está, ¿eh? Pues ya está, niño. A ver, realmente no es tan... O sea, yo me hacía pensar que el combate iba a ser bastante más difícil, pero... A ver, también, no sé, creo que estoy al principio todavía y tal. Pero, joder, me está volando una barbaridad. Kid used to dream of getting a marshal's badge, but not like this. And now ain't nothing left for Es verdad que las down at manos... Cinderbrook Uf, Fort. las manos, uff. Porque... No estoy acostumbrado a Kid jugar shows up just as así. Zolf's telling me about his own journey to the city. Pero bueno, poco a poco. Zolf's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. Zolf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Seems the only thing the Calamity saved for Zolf was his smoking pipe. No me deja cenar con ella. Bueno, da igual. The marshals seem like good men, he says. They treated him with dignity. Even since the Ura surrendered to us, the marshals kept a wary eye on him. Templo u objetos perdidos. Ya poner objetos perdidos. The lost and found.
Here, kid takes fragments of the old world and makes them whole again. Advertencia final. Vale. No, espérate. Voy a comprar esto. All it takes is some fragments, and the Bastion makes it good as new. Porque tengo de sobra. The marshals kept the city's peace. They can rest easy now. Y a ver si me puedo mejorar el martillo. Ain't never letting go of his old friend with a sturdy grip like that. Vale. Más alcance, menos propagación. Más propagación, pero... You want to tune a scrap musket, you start with the barrel. Vale, pues me va a convenir bien. O sea, voy a ir por ahora martillo, mosquete y torbellino. Kid's ready to get real personal with hammer and musket in hand. Y con esto es para mejorar mosquete, así que me lo voy a comprar. Y voy a comprar otra mejora de mosquete. Bueno, espérate, voy a mirar el resto. Esto me lo voy a comprar porque no sé lo que hace. Hostia, los tónicos ostras, están muy buenos. Esa tiene que ser muy buena. Segundo, ahora voy con ustedes. Y me la puedo poner ya, ¿ves? O sea, puedo llevar más tónico. Count on the buttery flavor of our own Bastion bourbon. Puedo llevar más tónico y me ponen full vida. Que está rota, esa está rota. Vale, el mosquete. Más 15% The de daño. marshals learn to pack those shells full of fire. Vale. We could always see the stars. We just never could reach them, no matter how high we built. Zolf offers to help me plot the skyways for the kid. At least the calamity hasn't touched the stars, he says. Vale. Y ahora se me deja usar la Kid pipa. collapses after just one drag. No, ey. Hostia, a ver, espérate. ¿Esto qué es? ¿La pipa es para guardar? The past. No. Only good thing ever come out of the past is history. La pipa es para soñar cosas. Ya, cabrón, no puedes tener unos sueños más tranquilitos. The past catches up with the kid. Hardly had a moment's rest since all this started. Quedan 19 reflejos. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. 18 reflejos. You
never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure white hair like his. Having his mama's hair to the kid. Oye, ¿alguna curita o algo? But he learned to hold his own out there. School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. Thanks to folks like the kid, the walls kept Ceylondia safe from whatever's out there. The elements, the Ura, you name it. Ya que va, esto es imposible. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found either. Ahora sin cura y sin nada. What was that saying? Es que era imposible, Anyway. Tío. Pulsa escape. Hostia puta, tío. Me metí en un problema. Tengo una cura. Me metí en un auténtico problema. So what'd the kid do? Why, he went right on back to the walls for another 5 years. In the history of Ceylondia, nobody's ever volunteered for a second shift on the walls. Quedan 10.
Out there, kid learned to fend for himself. Learn to build. Learn to break. No, hay un hueco ahí. No me había dado cuenta. In time, the Al kid final, si usas bien las habilidades, no They es trusted tan him to difícil, scout out tío. farther than anybody. Hay partes que es como, hermano. ¿Quién es el hijo de puta que ha pensado esto, tío? No, me he pasado rodando. One night, on one of his expeditions, the ground beneath him shuddered, cracked. Joder, estaría guapísimo. Estaría guapísimo algo de vida, ¿eh? No, que me caigo otra vez. Estoy a un toque, vaya. Past don't matter for nothing. Ah. Regresar al Bastion. Sí, sí, esto no... Uf. No veas con la pipa, ¿eh? Bueno, vamos a por el siguiente núcleo. Al Skyward. Vale. Esto es un desafío. Esto, campo de prueba. Esto es un núcleo. Campo de prueba. Campo de prueba. Campo de prueba. El bastión. Campo de prueba. Campo de prueba. Campo de prueba por núcleo. Vamos al siguiente. The Langston River flowed free and wild till the calamity drank it all up. Maybe all that water just grew wings and flew off. Riverbanks swarming with windbags. They're so bent on finding the core, they hardly notice the kid. Lucky for him, a certain famous ferry barge is still afloat. Oh. Weeping Nellie. She sends some squirts crying home as she leaves port. Maybe Nellie knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Or maybe not. The security skiff pulls up portside. Nellie's just another windbag to those guns. Just then, the windbags notice who she's sailing with. Kid almost falls again. They try to cut her off. They try to slow her down.
try to knock her out. Oye, ¿puede dejar de estonearme, por favor? Well, Weepin' Nelly tries Me hard. gustaría poder agredirte a veces. Try as she might, though, she hits a snag. Kid's gotta help her get untangled. Favors for favors. At least she picked a good spot for a break, 'cause the core's right there. No. Vale, espérate. Then the kid hears an unusual sound, like 100 flapping wings. Watching his every move. They had their own eyes on the core. But why? Well, kid ain't got time to think it over just yet. He finds Weepin' Nelly raring to go. Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. Ah, vale, que son mis aliados. Tócate la polla. Y yo intentando pegarle, ¿sabes? She's gonna need a little help with all them peckers. Traffic things think they're king of the roost now. Rest of us only wish we could fly in times like these. Security skiffs keep on coming, starboard side. Don't seem to care what they shoot, as long as they hit something. The windbags get me better than Distancia, tío. They aim to smash Weepin' Nelly to splinters. They don't know the kid's just trying to help. Or maybe they don't care. Well, it all proves too much for poor Nelly. Tírale. She's just gotta make one last stop. With her last breath, Nelly gets the kid to solid ground. Solid ground in pecker country. Seems the calamity ain't hurt the peckers' appetites. They want that core real bad. Might be they want it just as bad as a kid. Kid shoos them off, knowing they'll be back. Know how many times kid nearly fell off the barge back there? 5 times. Aventura. Now, listen close. You should remember this next part. Why go to Prosper Bluff? Used to take an enterprising man or a plain old fool to venture out that far.
The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. And that's why you go to Prosper Bluff, ain't it? Se me va a atacar, que tiene corazoncito. Es pana, es buena There the gente. kid hears something he ain't heard in a long while. How's it go again? Este no es pana, este es mala gente. Yeah, that's the one. Vale. Vale. Vale, en verdad es fácil, es interruptor. Hostia, la caída. Lo bueno de la escopeta es que mete un perdigonazo de esto. No es una escopeta, pero ya me entendés. Mete un perdigonazo de esto y te lleva 40 pájaros por delante. Lo malo es que cuesta darle a los putos pájaros de los cojones. Te has caído al final, sí, hijo, sí. Sí, hijo mío, te has caído al final. Vale. Va. Vale. ¿Lo he matado con un contraataque? Sí. Te pasa por acercarte. Por acá. Well, no point explaining what happens next, right? Diario Suffice forado it to del say, kid ain't coming home empty-handed.
And besides, it's like the song goes. ¿Tú quién eres? Cantante. They'll be here before too long. El cantante aceptó regresar al Bastion. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Zolf never thought he'd see a fellow Ura again. We become fast friends. Calamity has that effect on people. But there was more to be done. There was one last core to find. El último núcleo. So many secrets in there, and she can't even read it. Her father's own journal. Girl tried to run away from home one time, but the marshals stopped that, didn't they? Sure, the world's all gone to pieces farther than the eye can see, but leave it to this gal to point out the amazing view. Most of the Ura never got a taste of Ceylondia's fine goods, unless they were born and raised in the city like Zia here. If only I'd known half the secrets of the Calamity were tucked away in that book, I'd have worked to translate it right away. A scientific journal written in Zolf's native tongue. He learned so much from it. Too much. Kid's surprised when I tell him there's only one core left. I shouldn't have believed it either. A mí me sorprende porque, no sé. A ver, me dice que el juego dura 6 horas y que estoy ya en el último núcleo. Parece que estoy prácticamente al final del juego. A no ser que haya un girito después. We track the final core beyond the city to the wilds. The wild unknown. Place can eat a man alive. Place is so raw, even the Calamity couldn't cook it. Not all of it. Pistolas de duelo. Know what's better than having a slinger pistol in a fight? Having two. Tío, qué guapo. Qué guapo, cabrón. Savage things lurking at every turn. Kiss faster than a slinger with those guns. Pin cushions ain't the worst of it either. Pecker's got the core, like they're building a bastion of their own. The welcoming committee scrambles to attention. Didn't expect the kid so soon. They shouldn't have let their guard down. Getting that core was one thing. Getting out's gonna be another. He digs his way out of the clearing, but the wilds won't let him go without a fight. All too easy to lose one's way out in the wilds. Wallflowers survive the Calamity. It toughened them up.
best take it real slow when pincushions are afoot. Vale. Arsenal, no. Me voy a quedar con esto, me está molando. A handful of windbag shipments made it out this far. Kid's seen the last of them. Vale, que estos disparan como en diagonal. Algo grasiento. Don't ever turn your back on a pincushion. Pasando. Kid's roused up half the wilds by now. Gotta keep a sure foot out there. Then Kid gets the feeling he's being watched. Not by me, by a lunkhead. And lunkheads ain't fond of two-legged animals. Hit him anywhere but the hindquarters and you only make him mad. The Calamity must have scrambled their eggs. The wilds already reclaimed this place. Algo repugnante. He's anxious to get back. After all, he's got the final core. His journey's over. Aún queda mucho por recorrer, vale. Well, Ya, no, vale, ya queda como yo. not by a long Me está shot. diciendo que el juego de una armadura son unas 6 horas. Llevo 2. Kid knows something's up when we ain't there to give a warm welcome. See, Zolf and I were just wrapping up a heated discussion. Zolf can barely muster the words. The Calamity failed, he says, but I will not. And with that, Zolf leaves us here, alone. When Zolf got through reading that journal, he just snapped. Started smashing up the monument till I tried to stop him. Zolf cursed the city, cursed the Bastion, cursed me, said he was going home. Bueno, una pena, vamos a poner el núcleo. Zolf banged up the monument pretty bad. But there's a way to put her back together. The shards. We're gonna need all of them to nurse the Bastion back to health. Vale, o sea, tengo que recolectar otra vez los núcleos para que esto vuelva a estar bien por culpa de que un puto nota ha venido y los ha destrozado. Vale. Finders keepers. Vamos a ver qué podemos mejorar, ¿no?
Más munición. O eliminar dispersión. Uf. Creo que Takes a eliminar. lot of moving pieces to make a dependable sidearm. Será, no me interesa ahora mismo. Los tónicos. Hasta que no suba un poquito, como que no me interesa. Squirt cider will toughen you right up. Too bad about the musty aftertaste. Mira cómo está esto. Caigo. The city brought the shards to the wilds. Now the kid's gonna bring them back. Campo de prueba, campo de prueba, campo de prueba, campo de prueba. Vale. Vale. Campo de prueba, campo de prueba, campo de prueba. Y aquí, fragmento localizado. Vale. Pues vamos a por ese, ¿no? Vamos por ese fragmento, a ver cómo se da. After Zolf's little episode, kid sets off in search of Que aparecen shards. los cristales del First crack, stop. tío. Jawson Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid, and I won't be able to guide you back. Well, I let him go. What else could I do? What could any of us do? Zolf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. Por ahí nada. Vale, por aquí se puede bajar. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Por aquí no hay nada. Vale, que por ahora. Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. se ha This echado place por is la cara. intoxicating. Cago en la puta, tío. Don't know where he's gone. Might be gone for good for all I know. Wherever he is, somewhere I've never been. Somewhere I never want to go. Ah, puta. The dead welcome him with open arms. Kid pops him good. That a survivor? No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. Esta parte ya está más complicada, ¿eh? What do you say to a kid who's seen too much? I'm Zolf of Ligura. Pleased to make your acquaintance. Now the kid sees something stranger still. Did anybody else survive? Sure enough, he finds peckers, lunkheads, wallflowers, pincushions, vine apples, swamp weeds, ankle gators.
Me muero. There's no way out. Uf. Now the Bastion can send them even farther into the wild unknown. No te creo dónde ha caído la poción. Kid sets foot inside one of Celandia's famous watering holes. He has the nerve to flash the shield he stole. He's a petty thief. The security's just gonna have to straighten him out. ¿Qué va? Esto era imposible, tío. Reiniciar área. Don't know where he's gone. Might be gone for good, for all I know. Uf. Vale. Wherever he is. Somewhere I've never been. Somewhere I never want to go. Pues tengo que tener más cuidado en esta parte. Ostras. No voy a ver, tengo que tener más cuidado en esta parte. Qué de lujo me vendría el puto torbellino. Kid can't fall, no matter how hard he tries. Vale. Por ahora esta parte no vamos The mal. dead welcome him with open arms. Kid pops it good. Vale, más o Better menos. survive it. Bien. No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. What do you say to a kid who's seen too much? Bueno, I'm creo que so vamos a la parte a la pleased to meet parte your XD. acquaintance. Now the kid sees something stranger still. Did anybody else survive? Sure enough, he finds peckers, lunkheads, wallflowers,
pincushions, vine apples, swamp weeds, ankle gaiters. Qué cabrón, tío. There's no No. way out. Vale. No me gusta porque estoy todavía con una muerte. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Vale, vamos a la cantina. Hostia, la He cantina. sets foot inside one of Ceylondia's famous watering holes. He has the nerve to flash the shield he stole. He's a petty thief. The security's just gonna have to straighten him out. Vale, por ahora vamos bien. Poquito a poco. Kid succeeds where the calamity failed. Vale, ¿y ahora? Coño, ahí está el tendero. Voy. Would you look at what he did to poor old Ronde the bartender? Proper story's supposed to start at the beginning. It's so simple with this one. Now here's a kid whose whole world's all right, snoozing there on a rock in the sky. He wakes up. I'm just fooling. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. He sees what's left of Piff, the bull. The gods, they're all undone. He sees what's left of his lifelong friend. No. His friend, he's come undone too.
que rayada de parte por ahora. Que está guapa, He pero... sees what's left undone. Thought we'd lost him, but he finally comes to. The shard ain't lost either. Not anymore. Now to find a ticket out of this hole. Bootlickers dig their nasty thorns into his heels. Disgusting things. Ever heard of a lung blossom? It's bigger than the stories say. The breath on that thing, like a scumbag sprung a leak. They say one whiff of lung blossom can make you lose your mind. Well, a kid prunes it down to size somehow. Mother only knows what happened in the bog. Kid never much cared to speak of it. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. That's it. Few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. Vale, ¿por qué me está señalando esto? The shard's got enough juice to spruce up any of these places. The arsenal's complete, in case we need protection. Ah, vale. A pair of slinger pistols is just the ticket if a hammer's too slow. Vale. Oye, pues...